Un cordial saludo. Soy Gilberto León, autor de los sistemas Construcsoft. Vamos a ver en esta oportunidad cómo se trabajan las cuadrillas maestras de personal. Construcsoft está diseñado para trabajar en función a directorios. Podemos tener un directorio con cuadrillas para obras civiles, otro directorio con cuadrillas para obras mecánicas, otro directorio con cuadrillas para líneas de transmisión, de forma tal que cuando se presupueste una obra, se tengan las cuadrillas para el tipo de obra a procesar. Vamos a ver cómo se crea una cuadrilla en el maestro de cuadrillas. Vamos a crear una nueva cuadrilla que es para la instalación de calamina galvanizada. Creado el título de la cuadrilla, ingresamos y creamos el personal. ¿Qué requerimos? Requerimos un capataz, un operario, un oficial, dos ayudantes, también un soldador y un esmerilador. Muy bien, hemos conformado la cuadrilla. Estamos trabajando en esta obra que es la casa en complejo residencial Los Ficus, y tenemos hasta el momento creado en el metrado la sección de estructuras, como también se ha creado la sección de arquitectura. Y tenemos en la sección de arquitectura la fase de coberturas, y deseamos crear una cobertura con planchas de calamina galvanizada. Vamos a crear una nueva partida en el maestro de análisis de precios unitarios. Vamos a estructuras metálicas y coberturas y creamos una nueva cobertura. Muy bien, hemos creado una nueva cobertura. Con doble clic pasamos la cobertura al presupuesto de la obra y tenemos que decir 30 metros cuadrados de cobertura de plancha galvanizada. Ingresamos a esta partida y tenemos el análisis. ¿Qué requerimos? Requerimos, por ejemplo, un ángulo de fierro, las planchas de calamina, y una soldadura. Respecto a la mano de obra, podemos ubicar también la mano de obra buscando cada uno de las personas que conforman la cuadrilla, pero podemos también ingresar y buscar las cuadrillas. Y podemos ver la cuadrilla de calamina galvanizada que habíamos creado, podemos ver la composición y este es el personal de la cuadrilla. Nosotros podemos pasar esta cuadrilla directamente al análisis con doble clic y hemos pasado la cuadrilla al análisis.
Acá hay nuevos personales. Este personal ya tenía precios porque ya existían en el maestro de precios. ¿Qué nos faltaría acá? Nos faltaría quizás una soldadora. Y un porcentaje de mano de obra. Herramientas como porcentaje de mano de obra, y tenemos el análisis conformado. Modificamos quizá el avance, en este caso deben ser 12 metros cuadrados por día, y habría que colocar ya los precios de los recursos nuevos, ¿no? Pero es la forma como uno puede pasar del maestro de cuadrillas la composición del personal para no estar conformando el personal en cada una de las partidas del presupuesto. Les recomiendo descargar desde nuestra página www.construcsoft.com el sistema Construcsoft gratis, con el cual pueden hacer todo lo que hemos hecho en este momento. También pueden descargar el manual Presupuesto Civil, y espero que este sistema sea útil para su empresa. Suscríbanse y recomiéndenlo. Me despido y será hasta una nueva oportunidad.